Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Habiendo culminado sus 2 minutos de espera, podemos iniciar con esta tarde de Geología Económica. Bueno, haciendo una presentación, nuestro ponente es el ingeniero Billy Beas, que nos tocará el tema de principios de vulcanología y su relación con la prospección de yacimientos minerales de oro y cobre. Dando un inicio, una presentación más detallada de nuestro ponente. El ingeniero Billy Beas es geólogo económico y especialista en vulcanología con más de 18 años de experiencia en exploración y producción minera. Ha trabajado en empresas libres como GLPT Litier, Barrick Gold y Tech Perú S.A., supervisando compañías de perforación y gestionando proyectos complejos. Posee un máster en geología económica y está cursando un doctorado en ciencias de la Tierra de la Universidad de Tasmania. Su formación académica se complementa con un título de ingeniería geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de iniciar, quisiéramos comentarles a todos que están libres de poder dar una pregunta en el chat y también si desean se les puede aperturar el micro. Durante esta ponencia habrá momentos para poder preguntar y tener un espacio para que todos tengan un tiempo para la pregunta y para poder ser respondidas. Tengan en cuenta que esto puede ser durante la ponencia, así que no tengan ningún tipo de miedo y para preguntar lo que deseen. Bien, creo que comenzando, ingeniero Villeveas, le doy el paso para que inicie esta ponencia. Gracias, Roy. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la asistencia y un gusto estar apoyando al Student Chapter de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Como ya mencionó nuestro compañero, vamos a ver un tema de vulcanología y su relación en la práctica con los depósitos de mineralización de oro y cobre que podamos tener con unos ejemplos que tenemos en nuestro territorio, en el Perú. Primero, vamos a ver temas básicos para poder entender qué es lo que sucede al final. O sea, nosotros lo que vamos a ver o lo que generalmente hacemos en la parte de prospección son ver los productos finales de un proceso volcánico. Y es por eso que se pone énfasis en lo que queremos, en qué ocurre primero, cómo se origina el vulcanismo y posteriormente a eso poder entender qué depósitos tenemos y cuál es la relación que existe con la mineralización de metales preciosos o metales bases que tenemos en nuestro país. Bueno, y a nivel mundial se puede extrapolar también. Uno de los conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es saber qué es un volcán. Un volcán es una estructura o un conducto que conecta la superficie de una cámara magmática en profundidad y permite el ascenso del magma, los gases y las cenizas a través, ¿no?, de este canal que hemos mencionado, que es este conducto, y las cámaras magmáticas que pueden producir este vulcanismo a través de este cono volcánico puede ser ubicada en diferentes profundidades. ¿Dónde ocurren los volcanes? Generalmente se ubican en las placas de convergencia tectónicas, pero también dentro de las placas que se conoce como las zonas de puntos calientes o los hot spots. En el Perú tenemos nuestro arco volcánico y un ejemplo de él está en Arequipa, donde tenemos el Chachani, el Misti y el Pichu Pichu, que están en una alineación noroeste-sureste. Como mencionábamos, que el volcán es el conducto, es un sistema que conecta una cámara magmática con el exterior. Nosotros debemos conocer dónde se produce el magma, que es la lava en superficie. Para saber dónde se producen los magmas, tenemos que nosotros ubicarnos a nivel global en los diferentes eh, patrones tectónicos que tenemos. Nosotros actualmente nos ubicamos en una subducción de una placa oceánica eh, bajo una placa continental, y es donde nos encontramos actualmente, en una zona
de arco volcánico continental. También tenemos un arco volcánico oceánico. Tenemos una zona de dorsales oceánicas que ocurren en las aperturas de los océanos. Tenemos otra vez arco de islas, ¿no?, volcánico, y para entender dónde se produce la mayor cantidad de magma y saber dónde vamos a tener mayor producción de vulcanismo, tenemos que tener en cuenta los diferentes ratios de producción de este material, que es el magma, que es una combinación de diferentes estados, una combinación de un estado físico líquido, gaseoso y sólido. Entonces, en las dorsales oceánicas vamos a tener una mayor producción de magma. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de lava que va a salir a superficie. En en los arcos de islas de intraplaca va a haber una menor producción. En las zonas de subducción va a haber una producción moderada. Y en las zonas de rift va a haber una producción igual menor comparada a los volcanes que se ubican en las zonas de intraplaca. Entonces, más o menos para tener un contexto de dónde vamos a tener mayor magmatismo acumulado y, por lo tanto, va a haber una mayor producción de lava. Entonces, ya hemos visto los diferentes sets o los diferentes parámetros tectónicos donde se produce magma, y ahora tenemos aquí dónde ocurren los volcanes, o sea, dónde se ubican específicamente estos conos volcánicos, ya sean unos volcánicos compuestos o unos volcanes tipo escudo, como ocurren en Hawái. Y principalmente el vulcanismo o estos volcanes se ubican en lo que ya habíamos mencionado, en las zonas de encuentro de las placas. Eh, si nos ubicamos en los Andes, vamos a tener nuestro arco volcánico en esta zona de subducción, y si seguimos hacia la parte norte, en toda América, vamos a tener en toda la costa pacífica la producción o la ocurrencia de este arco volcánico. Si vemos el ejemplo de los puntos calientes, vamos a tener uno en Hawái y, así como el de Hawái, ocurren diferentes, no solo en la parte oceánica, sino en la parte continental. ¿Dónde se ubican los puntos calientes? ¿Dónde se ubican los hotspots? ¿Dónde se produce este tipo de vulcanismo? Como habíamos mencionado, tenemos uno en Hawái, que está en medio del Pacífico, pero así como existe el de Hawái, tenemos otros como el de Yellowstone, que está en la zona de Estados Unidos, tenemos otro en Islandia, en el medio del Océano Atlántico, tenemos en la isla de los Galápagos, y etcétera. Tenemos diferentes puntos calientes, de diferentes tamaños también. Tenemos puntos calientes grandes, como el de Hawái o Islandia, y tenemos puntos pequeños que están distribuidos a lo largo del Océano Pacífico, parte del Océano Índico y parte del Océano Atlántico. La actividad volcánica, como habíamos mencionado, que el volcán es este conducto que conecta la cámara magmática y la superficie, nosotros tenemos que tener en cuenta que actualmente tenemos un arco volcánico en el Perú, que está relacionado en la zona sur de nuestro país, que va desde la zona el sur de Ayacucho, con los volcanes de Sarasara o Aukiguatu, hacia la frontera con Chile, donde tenemos a los volcanes de Yucamane y el Casiri. Este arco volcánico es paralelo a la zona de subducción que nosotros actualmente conocemos, que es noroeste-sureste, y de ahí el arco volcánico no se detiene, ¿no? La geología no conoce fronteras, acuérdense, y esto continúa hacia Chile y Argentina, en el borde, digamos, de estos dos países. Ya habíamos mencionado dónde se producen los magmas, dónde ocurren los volcanes, quiere decir por dónde va a salir este magma. Ahora tenemos que entender cómo se generan estos magmas. ¿Cómo hago yo para tener el magma presente en mi cámara magmática y por lo tanto posteriormente va a salir a superficie? Tenemos que tener en cuenta que lo que habíamos mencionado, que el magma es un compuesto de tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Por lo tanto, va a haber un conjunto de parámetros como la presión, la temperatura y la composición química que va a generar que este magma ascienda
hacia la superficie a través de este conducto que ya hemos conversado. Por lo tanto, para poder tener este vulcanismo en la parte superficial o el ascenso de este magma, necesitamos tener o necesitamos que ocurran diferentes eventos. Uno de ellos es el aumento de la temperatura, teniendo una presión y una composición química constante. La otra es que cambie la presión, o sea, que disminuya la presión. Cuando disminuye la presión quiere decir que el magma está ascendiendo, pierde presión litostática, y la temperatura y la composición química es constante. Tiene que haber un cambio de composición química, probablemente la inyección de otro magma dentro de la cámara magmática, donde la presión y la temperatura es constante, o puede haber un cambio mixto de todos estos factores. Muy bien, hemos mencionado del magma, dónde se produce, cómo se produce y por dónde sale, que es por este conducto volcánico. Y ahora nosotros también, para entender los diferentes productos que tenemos en el vulcanismo, necesitamos saber cuál es la composición química del magma. Y para eso, el magma o la composición química del magma se dividió en diferentes clasificaciones. Las más sencillas que tenemos, que es eh, una composición félsica, una composición máfica y una composición intermedia. La composición félsica nos va a decir que el porcentaje de dióxido de sílice está por encima del 63%, el intermedio entre 52 y 63% y el máfico entre un 45 y un 52% de composición de dióxido de sílice. No estamos hablando de cuarzo, estamos hablando de sílice. Por lo tanto, esta composición de dióxido de sílice va a estar en los diferentes silicatos que tenemos. Uno de ellos es el cuarzo y el resto está en los feldespatos, tanto sódicos, potásicos, cálcicos, etc. El magma con mayor contenido de dióxido de sílice va a ser la riolita y voy a poder visualmente caracterizarla debido a los fenocristales que voy a tener. Los fenocristales son la parte sólida del magma, donde voy a caracterizar yo cuando esté en el campo o cuando esté con una muestra, ya sea una muestra de mano o en una muestra de microscopio, voy a tener yo que observar los siguientes fenocristales, como el cuarzo, el feldespato potásico, plagioclasas, una cantidad menor de biotita, orblendas y piroxenos. Para lo que es la dacita, plagioclasas, va a haber menor cantidad de cuarzo que la riolita, voy a tener biotita, orblenda y piroxenos. Para la composición intermedia, que nosotros le llamamos una andesita, la andesita es una composición química de una roca, no es una roca, sino es una composición química. Voy a tener fenocristales como piroxeno, orblenda y plagioclasas, y para los magmas máficos y las rocas volcánicas, que son los basaltos, voy a tener olivino, piroxenos y plagioclasas. Es así como se dividen los diferentes magmas. Por lo tanto, cada magma va a tener un comportamiento físico-químico diferente. Muy bien, entonces hemos visto cómo se forma el magma, por dónde va a salir, dónde ocurren estos magmas, y hemos visto en los diferentes sex tectónicos, y cuál es la composición de estos magmas. Ahora vamos a ver qué pasa afuera. ¿Qué ocurre cuando este magma sale a superficie? ¿Cómo se manifiesta? En la vulcanología se va a manifestar como erupciones volcánicas. ¿Cómo se producen estas erupciones volcánicas? Va a depender en la composición, ya hemos hablado de las diferentes composiciones que existen, va a depender de la temperatura del magma, de la acumulación de gases y cómo van a escapar todos estos productos a superficie. Si van a tener un trayecto fácil o un trayecto accidentado. Muy bien, en las diferentes erupciones que tenemos son dos. En la parte de vulcanismo tenemos erupciones explosivas y tenemos erupciones efusivas. Las erupciones explosivas, como ven aquí, están relacionadas a unas columnas de piroclastos y las erupciones efusivas están relacionadas más a la erupción de lava. Si vamos a
a describir las erupciones explosivas, nosotros tenemos que tener en cuenta que estas erupciones explosivas son una concentración de gases y tienen una rápida expansión. Quiere decir de que la presión se rompe rápidamente, la acumulación de estos gases es tan intensa que se expanden rápidamente, se expanden, se escapan rápidamente. Entonces tenemos un conducto volcánico en la parte baja y de este conducto volcánico, desde la cámara magmática va a ascender, se va a acumular de gases, se va a formar como un tapón, no va a querer salir, la cantidad de gases va hacia mi mano, va a querer salir. Y como va a haber mucha presión, lo que va a pasar, porque va a haber mucha acumulación de gases, mi puño, ¿no? Los gases van a querer salir y van a destruir todo. Y es así como se van a formar estas columnas piroclásticas, donde voy a tener concentración de clastos líticos o fragmentos líticos que van a ser de mi roca caja, de mi roca huésped. Voy a tener nube de fragmentos y gases, fragmentos piroclásticos y gases, ¿no? Acumulación de gases propios del vulcanismo. Y esto va a generar unas corrientes piroclásticas. Muy bien, una vez que erupciona todo este sistema volcánico, voy a tener yo productos de mi erupción, ¿no? ¿Qué es lo que trae todo este proceso eruptivo? Y el proceso eruptivo me va a producir a mí los piroclastos, que son los pómez, las escorias, los fragmentos líticos que hemos hablado y los fragmentos de cristales o los cristales que se van a formar dentro de mi cámara magmática. Entonces voy a tener en esta imagen fragmentos líticos que son, como son sólidos, son líticos, quiere decir que han sido sólidos al momento de romperse, van a tener fragmentos, van a ser fragmentos subangulosos, van a estar rotos porque nunca pudieron, porque son fragmentos fríos, se rompieron, y voy a tener pómez o escoria, dependiendo de la composición de mi magma, que son fragmentos calientes, llenos de gases, que pueden ser plásticos. Entonces, estos fragmentos van a ser deformados y es donde la gente que está explorando o las personas cuando están describiendo una muestra de roca volcánica y observa estos fragmentos de pómez, que los llamamos fragmentos juveniles, tienden a achatarse, tienden a deformarse porque son calientes en su emplazamiento y forman una figura tipo wispy, que le dicen, ¿no? Tipo alargada o elongada, que son fragmentos juveniles y muchos los buscan para ver si es que están en zonas de ignimbritas, si están en zonas de diatremas, porque quieren buscar los clastos juveniles, quieren buscar la relación con un evento volcánico eruptivo o con un evento magmático, para ver si es que es parte del magma estos fragmentos. Muy bien, así como hemos mencionado los productos, las erupciones explosivas también tienen diferentes tipos de, o diferentes tamaños de estas erupciones explosivas. Una de ellas, la más débil, son las hawaianas, que están relacionadas a magmas magmáficos. Tenemos las estrombolianas, las plinianas, que se subdividen. Tenemos las vulcanianas, las urstellanas y las freotoplinianas. Cada una más grande que la otra. Eh, Generalmente han sido divididas por el volcán que les dio el nombre, eh, para poder entender un poco la columna eruptiva que van produciéndose. Estas erupciones explosivas, como hemos mencionado, eh, o estas erupciones que conectan la cámara magmática con la superficie, van a tener una variación en base a la composición. Hemos mencionado las diferentes composiciones que existen, las félsicas y las máficas. Entonces, las erupciones explosivas se van a comportar diferente por su composición. La composición de magma máfico va a producir eh, erupciones explosivas del estilo hawaianas, que son débiles, estrombolianas, igual débiles, un poco de mayor energía. Mayor energía, ¿qué quiere decir? Que los fragmentos caen alrededor de la ventana eruptiva o caen un poco más distantes de la ventana eruptiva. Lo que estábamos mencionando en este gráfico, ¿no? Las columnas eruptivas pueden variar en kilómetros
y dependiendo del tipo de erupción explosiva, voy a tener yo el tamaño de mi columna. Entonces, para los magmas máficos, voy a tener erupciones explosivas débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que la columna eruptiva, esa nube que vemos nosotros, va a ser de baja altura. Baja altura, estamos hablando de 2 kilómetros exactamente, eh, ¿no? A las erupciones plinianas que tienen 40 kilómetros. Igual sigue siendo distancias altas, pero bueno, va a ser de baja altura de columna. Voy a tener piroclastos gruesos y cercanos a la fuente. Piroclastos gruesos porque como tienen menor energía explosiva, los fragmentos no van a salir eyectados con mucha energía, por lo tanto van a caer cerca de mi cono volcánico o mi fisura volcánica. Y en el otro lado tenemos, o en el otro extremo, tenemos los magmas félsicos, que van a tener un tipo de erupción explosiva pliniano a subpliniano. La columna eruptiva, como vemos acá, va a ser de gran altura y la extensión y dispersión de piroclastos gruesos y finos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor altura y la nube piroclástica va a viajar a través del viento, ¿no? Por eso va a tener una mayor expansión de esta columna, de estas corrientes piroclásticas. Ya hemos dicho que las erupciones explosivas se van a diferenciar en base a su composición y también se van a diferenciar en base al ambiente de depositación. Voy a tener erupciones explosivas que ocurren de forma subaérea, quiere decir en la atmósfera, y no tienen una contribución de agua externa. Y voy a tener erupciones explosivas subacuosas, que tienen una contribución de agua externa, como el mar, la nieve, el agua subterránea, etc. Muy bien, entonces, estas erupciones explosivas que ya hemos mencionado, que tienen acumulación de gases, que van a tener diferentes columnas eh, de nubes piroclásticas, diferentes tamaños, etc., van a producir unos depósitos. Van a formar, van a eyectar los piroclastos y al final van a producir un tipo de roca, ¿no? Van a litificarse estas rocas. Entonces, ¿cuáles son los depósitos que se van a formar de estas erupciones explosivas, de estos volcancitos que tenemos, como por ejemplo el Misti, el Sarasara, etcétera? Voy a tener dos tipos. Una de ellas va a ser mis depósitos piroclastos de caída y los otros van a ser mis depósitos piroclastos de corrientes. Los de caída se van a producir porque la nube piroclástica sube a la atmósfera, viaja a través de un medio, que en este caso es la atmósfera, y el viento es el mecanismo de traslado, y la energía de explosión. Y estas partículas, como son muy finas y se arrastran con estos, con estos mecanismos que es el viento, se van a arrastrar, ¿no? Como son muy finas, al final cuando caen, por eso son de caída, cuando caen, si ustedes han visto la explosión de Lubinas, digamos, en el 2010, si mal no recuerdo, se llenó todo de cenizas el pueblo. Bueno, estos piroclastos caen y van a tener un buen arreglo de depositación. Un buen arreglo quiere decir de que los fragmentos más gruesos van a caer en la parte más baja y hacia arriba los fragmentos más finos. Las capas que se van a formar son muy finas, están entre centímetros a muy pocos metros. El espesor va a ser uniforme porque como cae, va a ser, digamos, uniforme, no va a haber una erosión o un transporte erosivo. El grano va a ser fino y se van a adelgazar a la distancia. ¿Por qué? Porque el viento, a medida que va llevando la nube piroclástica, el material va a ir cayendo poco a poco. A diferencia de los piroclastos de corriente, donde la energía de explosión es mucho mayor y el mecanismo de transporte es mucho más fuerte, las corrientes piroclásticas son calientes, son más calientes porque están muy cerca de la fuente de erupción, o sea, del volcán, del conducto volcánico. Van a tener un movimiento lateral
la dispersión de partículas y gas va a ser mayor, y esta corriente piroclástica se va a dividir en dos. Una de ellas va a ser el flujo piroclástico y la otra va a ser la oleada piroclástica. Entonces, dentro de la corriente tenemos estos dos tipos. Los de flujo piroclástico van a tener una alta concentración de partículas, se rellena la topografía, quiere decir de que sube la nube, colapsa porque es densa y va avanzando a través de la superficie, van a rellenar topografías, van a tener un pobre arreglo porque es caótico, imagínense un huaico pero sin agua, un huaico, ¿no?, con material, y la temperatura va a ser mayor de 500 grados. Mientras las oleadas piroclásticas tienen una baja concentración de partículas, va a haber una mayor turbulencia, bien, tienen menor energía que las de flujo, van a presentar estratificación y tienen un arreglo moderado. Muy bien, entonces hemos visto las erupciones explosivas subaéreas y ahora vamos a ver las subacuosas. En las subacuosas tenemos dos tipos también. Una de ellas son las freatomagmáticas y las otras son las freáticas. Una erupción explosiva subacuosa, freatomagmática, implica que voy a tener magma y agua interactuando. Por lo tanto, voy a tener clastos juveniles, como ya habíamos mencionado, uno de ellos el pómez, y fragmentos líticos. La expansión de vapor y fragmentación por enfriamiento es fuerte y va a haber una exsolución de fluidos. Por ejemplo, fluidos hidrotermales. Voy a tener piroclastos finos, que son de ceniza, y estratificación de forma cíclica. ¿Por qué? Porque son eventos repetitivos. Eh, repetitivos en el tiempo, ¿no? Voy a tener una erupción, ¡pac! Voy a seguir, descansa un rato el sistema y otra vez se acumulan los gases y ¡pac!, explota. Entonces, por eso se dice que es cíclico. Van a tener un pobre arreglo y una de las características importantes de estos depósitos freatomagmáticos es que voy a tener un fragmento que se llama la pili, que está rodeado de cenizas, porque es un fragmento que está caliente al momento de salir a la atmósfera, como está llena de gas, el gas puede ser agua en gas, al momento de este fragmento piroclasto caliente salir a la atmósfera, entonces el borde se va a hidratar y va a hacer que las cenizas, las partículas más finas, se adhieran a este fragmento más grande y se forme el lapille crecionario, que es básicamente un fragmento de un tamaño lapille, que es de 2 milímetros a más, con un borde de ceniza. Y en el otro lado tenemos las erupciones freáticas, donde la diferencia va a ser que voy a tener magma y voy a tener una roca caja, que puede tener agua, como que no. Y lo que se va a producir es fragmentos líticos. Voy a tener una descompresión y geotermalismo. Va a haber una abundancia de líticos, hidrotermalismo, volumen pequeño y una limitada extensión. Muy bien, entonces hemos visto las erupciones explosivas subaéreas, las erupciones explosivas subacuosas y las erupciones explosivas bajo el agua, en este caso, que son de agua salada o agua dulce. En la variedad de depósitos piroclásticos que van a ocurrir en estos depósitos debajo del agua, voy a tener black smoker o white smoker, que son ventanas hidrotermales. Les dicen ventanas negras y ventanas blancas, que van a producir corrientes piroclásticas y turbiditas. Y van a tener una influencia diferente a las subaéreas. Hablábamos que en las subaéreas tenemos la presión hidrostática, perdón, atmosférica, y en las subacuosas vamos a tener, o en las que están debajo del agua, influencia de la presión hidrostática. Muy bien, entonces hemos visto dentro de los estilos de erupción las erupciones explosivas y ahora vamos a ver las erupciones efusivas para que tengan el rango completo de qué es lo que pueden encontrar en superficie. Las erupciones efusivas, que son descargas pasivas de magma, baja viscosidad
y bajo contenido de gas. Quiere decir que las explosivas, ya hemos dicho que mi mano era el gas, se acumulaba tanto y había tanta presión que al final destruía todo. En cambio, en las efusivas son un poco más flojas, ¿no? El gas venía y mi mano izquierda no ejercía presión. Entonces, los gases se escapaban. Por lo tanto, eh, va a haber un bajo contenido de gas. Los gases van a escapar más rápido y van a producirse más lavas que piroclastos. Voy a tener mis productos de solución efusiva, que son las lavas, que hay de dos tipos, que son las lavas Pajoe y las A. Voy a tener tubos de lavas, voy a tener domos y culés. Las soluciones efusivas se van a diferenciar igual que las explosivas por composición y por ambiente. Entonces, las erupciones efusivas tenemos en los magmas máficos, van a ser basálticas. Voy a tener varios kilómetros de extensión, quiere decir que va a fluir más. Y voy a tener una baja viscosidad. Eso implica que voy a tener un menor contenido de dióxido de sílice. Y el volumen va a estar menor a 10 kilómetros cúbicos. En las erupciones efusivas félsicas voy a tener las composiciones que ya hemos visto, dacíticas y riolíticas, y el espesor de estos productos va a ser entre decenas y centenas de metros y una extensión menor a 5 kilómetros con volúmenes menor a 5 kilómetros cúbicos. Más o menos para que tengan un entendimiento de cuando ustedes estén caminando o cuando estén explorando, y se encuentren con una lava, que puede ser de composición máfica o félsica, cuál es la extensión de este producto. Y no se pasen caminando horas y horas buscando los límites de estos productos. Las erupciones efusivas, diferenciadas por composición, las hemos visto, y ahora por su ambiente, igual. Tenemos erupciones efusivas subaéreas, donde voy a tener lavas, domos y autobrechas, que son productos, que es un brechamiento eh, físico, donde se va a romper el material que está saliendo, porque el material que está saliendo es frágil, y cuando la lava sale, se enfría rápido, lo que va a hacer es romperse. Y eso es la autobrecha en el campo volcánico. El otro ambiente de formación de estas erupciones efusivas son eh, las erupciones efusivas subacuosas, o digamos que están, en este caso, que pueden ser submarinas, donde el producto principal son las lavas almohadilladas, las lavas laminadas y las yaloclastitas, que básicamente es una autobrecha, pero debajo del mar, donde hay una influencia de temperatura, porque el agua del mar es más fría que la atmósfera, y va a haber una presión hidrostática de por medio. Esos son los productos que se van a formar. Entonces yo ya sé que si estoy caminando y encuentro este tipo de productos, sé que esa roca en algún momento estuvo debajo del mar. Muy bien. Y otro de los grandes productos de las erupciones explosivas son las calderas. Y las calderas se van a formar por un colapso, sea vertical, producto de una explosión. Va a haber grandes volúmenes de materiales que se van a mover, ya sea por erupción o por colapso, y me va a quedar una cámara magmática vacía. O voy a tener una cámara magmática vacía que me va a producir a mí una caldera. Hay diferentes estilos de colapso o de subsidencia que van a formar mi caldera, ¿no? Un estilo tipo pistón, rompecabezas, que es como un dominó, que van cayendo, tipo bisagra, que se llama, donde solamente cae un lado, cóncava, van a tener una forma cóncava hacia la parte baja, o voy a tener una caldera tipo embudo, que serían como unas diatremas o como unas kimberlitas.
Muy bien. Habíamos dicho que tenemos vulcanismo en el Perú, donde está el arco volcánico activo, que es en la parte sur de nuestro país, ¿no? Y va hacia la parte sur en Chile y Argentina. Y también, gracias al INGEMET, tenemos mapeadas e interpretadas calderas en nuestro país. Esta es una foto solamente de la parte sur, donde se han interpretado calderas, donde corresponde básicamente al arco volcánico que tenemos, desde Ayacucho hacia Tacna. Así como tenemos aquí en la parte sur, también tenemos calderas en la parte norte, donde estuvo nuestro arco volcánico más antiguo que nuestro arco volcánico reciente en la zona sur. Muy bien. Entonces, sentando las bases del vulcanismo, vamos a buscar lo mismo que hemos hablado, pero en los sistemas mineralizados, ¿no? Si yo me quiero dedicar a la geología económica, ahora, ¿cómo puedo yo contribuir con mi conocimiento volcánico a encontrar este tipo de yacimientos de oro y cobre o polimetálicos que estoy buscando? Primero que nada, los depósitos minerales relacionados a los volcánicos pueden ser epitermales de oro y plata, y algunos que tengan un vulcanismo subaéreo. Voy a tener depósitos volcánicos, DMS, volcanes genéticos de sulfuros masivos, y que tienen secuencias volcánicas submarinas. Voy a tener pórfidos e intrusiones en arcos volcánicos. Voy a tener depósitos de níquel o lava cumatítica, que son ricas en magnesio, que básicamente son del Arqueano, y voy a tener diamantes y kimberlitas. En los depósitos epitermales de oro va a haber depósitos epitermales de metales preciosos, vamos a llamarlos así, asociados con volcanes, con calderas, que pueden ser subaéreas riolíticas o unos conos andesíticos, pudiendo ser más jóvenes. Los fluidos hidrotermales pueden tener carga de metales preciosos que van a ascender a través de sus fluidos y la ebullición de estos fluidos va a conducir a la depositación de oro y minerales de plata, ¿no? Debajo de la superficie. Como por ejemplo, uno de los volcanes activos que erupcionó en el 2019, que es este volcán que se llama White Island en Nueva Zelanda, que está relacionado a un volcán, a un depósito epitermal de alta sulfuración de oro, donde efectivamente sus fluidos precipitaban oro al momento de evaporarse, también tenía niveles de cobre, y en el 2019 erupcionó y produjo, ¿no? esta, este desastre natural en Nueva Zelanda. O en la parte baja, en esta foto, tenemos un sistema epitermal de oro relacionado a estas vetas de textura crustiforme en Nueva Zelanda, que también tenemos en Perú. ¿No? Algunas vetas de este estilo. Los pórfidos, cobre, oro, molibdeno, que son estos metales que están relacionados a la formación de este tipo de depósitos masivos, van a estar relacionados, algunos puede ser que estén relacionados en el espacio a sistemas volcánicos, ¿no? Estos sistemas hidrotermales están relacionados a pórfidos, pueden tener una influencia magmática debajo de la superficie. Los fluidos magmáticos hidrotermales son liberados por intrusiones pequeñas en zonas de arco magmático, como hemos dicho, ¿no? Tenemos un arco volcánico y ese arco volcánico puede estar sobreimpuesto por un arco magmático también. Para los pórfidos, la roca caja puede incluir secuencias volcánicas, en este caso andesíticas, pero no hay una conexión directa con un volcán. Quiere decir, de donde hay un volcán, no tengo un pórfido desarrollado. Como les decía, espacialmente puede estar, pero temporalmente no. Pueden ocurrir espacialmente en el mismo contexto, pero no temporalmente al vulcanismo. La mineralización está compuesta principalmente de sulfuros en vetillas, stonework, o diseminado en la roca caja, posiblemente en una roca volcánica o en intrusiones. Y como ejemplo, tenemos los diferentes arcos porfiríticos o de ocurrencia de pórfidos en la zona sur del Perú. Estamos viendo la zona sur nada más, no me alcanza todo el Perú porque si no, no vamos a poder ver
a detalle, pero si ustedes ven estos polígonos negros, son polígonos donde ocurren los pórfidos actualmente de cobre eh, que se están desarrollando, minando en la zona de Tacna, Moquegua, Arequipa, y las ocurrencias de pórfido del Cretácico que tenemos en la zona sur central del Perú y algunos pórfidos que tenemos en la parte este de la zona sur del Perú. Y nuestro arco volcánico que está actualmente en, digamos, paralelo al arco magmático de los pórfidos en este sector sur del Perú. Entonces, como habíamos mencionado, estos pórfidos, que pueden estar espacialmente relacionados, eh, ¿cómo se relacionan al vulcanismo? Habíamos mencionado que un conducto volcánico o el vulcanismo se va a dar por una conexión entre una cámara magmática en profundidad, un conducto y mi cono volcánico, ¿verdad? Ya. Entonces, en base a ese modelo, hablando de pórfidos y de su analogía, vamos a tener dos modelos de formación. Uno de ellos es donde voy a tener cámaras magmáticas con una profundidad de unos 2 a 4 kilómetros, donde voy a tener una acumulación lenta y cristalización de mi parte sólida del magma. Voy a tener una desgasificación de mi magma, en este caso puede ser félsico, quiere decir desgasificación, lo que estábamos hablando sobre el vulcanismo, ¿no? La acumulación de gases, ¿no? Voy a tener una desgasificación, quiere decir que mi magma va a perder gases y se va a acumular en el conducto. Voy a tener esta exsolución de estos gases y en esa exsolución voy a tener una formación de alteración potásica. Y los fluidos que van a generar el vapor son de baja salinidad. Por lo tanto, voy a tener una expulsión de estos fluidos, ya no estamos hablando del magmatismo, del vulcanismo, perdón, sino estamos hablando de los fluidos. Y yo puedo tener aquí un domo relacionado a la formación de este sistema. Entonces puede ser que un domo en superficie puede ser que esté conectado o, a un sistema porfirítico. Puede ser que está conectado a una cámara magmática, sí. Entonces, en base a ese modelo de formación de pórfidos, donde necesitas una cámara magmática que produzca un intrusivo y ese intrusivo eh, transporte los fluidos ricos en metales y los precipite y forme mi pórfido, bueno, ese modelo análogo al vulcanismo lo tenemos. Y el otro modelo que se propone para la formación de estos pórfidos es donde voy a tener cámaras magmáticas más profundas, en este caso de 6 a 10 kilómetros, voy a tener dos tipos de magma. Habíamos dicho que cómo se produce el magma, cómo se libera, cómo asciende, por cambio de presión, por cambio de temperatura y por cambio de composición. ¿Y cómo se da este cambio de composición? Una de ellas es porque se inyecta un magma diferente o porque el magma evoluciona. Eh, Cambia de su composición por diferentes factores. Uno de ellos es por la composición química. Se inyecta un magma nuevo. Entonces, en el segundo modelo de esta formación de los pórfidos, voy a tener una desestabilización de mis magmas máficos, o sea, un magma más primitivo. Voy a tener una formación de sulfuros a mayor profundidad, a mayor temperatura, y va a haber una mezcla de estos magmas, de un magma más primitivo y menos primitivo, que sería un magma félsico. Por lo tanto, voy a tener una exsolución de fluidos otra vez y voy a tener el desarrollo de una alteración, ¿no? Relacionada a mi sistema porfirítico, que en este caso es una alteración fílica. Como mencionábamos, probablemente los pórfidos hayan sido posibles grandes erupciones volcánicas fallidas. Quiere decir de que quisieron ser volcán, pero no pudieron. Ambos, el pórfido como una erupción volcánica, están relacionadas a cámaras magmáticas que pueden ser, ya hemos dicho, profundas, pueden ser someras, y al final la ascensión del magma va a derivar en su evolución. Voy a tener magmas primitivos, máficos, y al final, en la parte más superior de mi corteza, voy a tener magmas más evolucionados o más félsicos.
y va a haber una diferencia de explosividad. También la relación de los pórfidos, o los pórfidos, perdón, están relacionados a la duración de mi magmatismo y al volumen que va a generar el magma, o el volumen inyectado que va a producir este pórfido, ¿no? Entonces tenemos acá ejemplos de diferentes pórfidos. ET es el teniente, Chuquicamata, RB Río Blanco, E es el escondida, estos pórfidos chilenos, donde voy a tener una mayor acumulación de magma, ¿no? Tenemos magmas menos de 2000 kilómetros cúbicos en una mayor cantidad de tiempo y por lo tanto un mayor contenido de mi metal. Entonces va a haber una relación directa ahí de la cantidad de magma que se produce, del mayor tiempo de la producción del magma, por lo tanto voy a tener mayor contenido de este mineral. ¿Y dónde están distribuidos estos depósitos? Muy parecido a la distribución de mis arcos volcánicos que ya habíamos mencionado. Otro de los depósitos que está relacionado a mi vulcanismo son los sulfuros masivos, o los sulfuros masivos hospedados en rocas volcánicas. Vamos a tener una descarga submarina de fluidos. Los sulfuros precipitan justo en el piso o en mi base del vulcanismo, que en este caso es el piso oceánico, y voy a tener como menas la galena, plomo, zinc y cobre. ¿Dónde encuentro esto? Perdón. Uno de los claros ejemplos eh, es la cuenca Lancones en la zona norte de Perú, que estamos hablando de Piura, y que se extiende, obviamente otra vez, la geología no tiene límites, esto se extiende hacia la zona de La Plata en Ecuador, donde están todos los sulfuros masivos en este país. Otros sulfuros masivos que tenemos están en la zona de Casma, en la parte de Ancash y en la zona de Lima, en la parte de San Bartolo. Tenemos estas zonas de rift que probablemente han producido algunos sistemas del tipo sulfuro masivo. Estos sulfuros masivos son depósitos antiguos que ocurren en rocas volcánicas submarinas. Los sulfuros se concentran eh, a lo largo de un canal de erupción, a lo largo de una ventana eruptiva, se van a concentrar estos sulfuros y van a ser de forma bandeada. ¿Por qué? Porque va a haber un pulso, precipita, va a haber otro pulso, precipita. La roca piso está más alterada que la roca de techo. ¿Por qué? Porque tiene mayor contacto con los fluidos. Básicamente por eso. O sea, mi mayor distribución de alteración va a estar en la roca piso. Si las fases del piso oceánico son porosas y permeables, los sulfuros masivos se forman como reemplazamiento y en la impregnación de estas fases, ¿no? Estamos hablando de un principio físico de permeabilidad y porosidad. Donde exista una mayor permeabilidad y porosidad, voy a tener una mejor distribución de mi mineralización y alteración. La secuencia de los sulfuros masivos, como habíamos mencionado, los sulfuros masivos están relacionados directamente con el vulcanismo. Voy a tener erupciones efusivas, como lavas submarinas, fases coherentes, erupciones explosivas, piroclastos. Voy a tener intrusiones, diques, sills, criptodomos, peperitas, que es básicamente una brecha, que son fragmentos de mi lava o de mi domo dentro de una matriz sedimentaria. Y eso me va a implicar a mí un emplazamiento también subacuoso, ¿no? Debajo de un nivel acuoso. Voy a tener fases sedimentarias como lutitas, turbiditas y voy a tener hidrotermalismo. Otro de los depósitos que están relacionados son las diatremas, eh, perdón, los diamantes, que se va a formar en el manto, a altas presiones en el manto, grandes profundidades, transportadas por magmas kimberlíticos, de composición kimberlítica otra vez. Generalmente están en diatremas y se forman, o su forma es de una forma cónica o de embudo. Muchas de estas diatremas se interpretan como alimentadores exhumados de mares o anillos piroclásticos. Las diatremas, o los mar diatremas, son, uno, brechas polimícticas,
se produce por una fragmentación magmática, es un magma rico en volátiles, son explosiones cíclicas, una tras otra, tienen facies sedimentarias y la angularidad y esfericidad de los clastos es variable. Puedo tener yo una diatrema con fragmentos subangulosos, puedo tener una diatrema con una mixtura de fragmentos subangulosos, fragmentos muy redondeados, incluso fragmentos tan redondeados que parecen conglomerados. Y eso a mí me va a decir la historia de mi diatrema, la historia de mi explosión, la energía de la explosión. Si voy a tener fragmentos dentro de una brecha, como la que tenemos acá, de esta forma cónica o de embudo, si voy a tener fragmentos redondeados, quiere decir de que esta diatrema o este canal eruptivo estuvo en constante movimiento. Los fluidos producieron mucho movimiento y los fragmentos se redondearon. Eso me va a decir a mí que hubo mucha energía y también mucha energía se perdió durante la explosión, ¿no? Hay que tener en cuenta eso cuando vayamos a prospectar, cuando vayamos a explorar. ¿Qué tanta energía tuvo mi diatrema? La diatrema y los mar diatremas son los productos que se depositan alrededor de mi cuello eruptivo, en este caso de mi cuello de la diatrema. Las diatremas y estos mar diatremas se dan por explosiones freatomagmáticas. Ya habíamos visto las explosiones freatomagmáticas cómo ocurren, ¿verdad? Magma más agua. Se desarrollan de arriba hacia abajo por excavación. Ese es un modelo. El magma asciende como un dique, interactúa con el agua, genera vapor y explota. Y se deposita tefra o estos depósitos piroclásticos que habíamos mencionado. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya servido la presentación. Y si es que tienen alguna pregunta, por favor, bienvenidos. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Billy Beas. Sí, antes de esto quisiéramos aperturarles todos la oportunidad de de hacerle una pregunta al ingeniero Billy Beas para que podamos enriquecer esta ponencia. Tengan toda la confianza de poder dar una pregunta, por favor. Bueno, mientras tanto, ingeniero, por mi parte, tengo una pregunta sobre justamente los diatremas. ¿Hay algún depósito más o menos conocido que pueda dar lugar a un diatrema? ¿O podría ser un metalotecto, por así decirlo? ¿O de repente hay diatremas que no son fértiles? Ok. eh, bueno, las diatremas, como está acá en el ejemplo, habíamos mencionado que son explosiones freatomagmáticas y están relacionadas a eso, a la formación de de un producto explosivo. Eh, a través de este conducto van a pasar fluidos. Y este conducto, como habíamos mencionado en el sistema de volcán, conecta la cámara magmática o conecta el magma con la superficie, ¿no? En algún momento tiene que conectar algo. Entonces va a conectar eh, este magma y vamos a tener interacción con el agua, por lo tanto va a haber esta fragmentación y esta explosión. Depósitos que están relacionados a las diatremas pueden ser depósitos epitermales que estén relacionados a las diatremas, básicamente como host, o sea, como roca caja, como una roca que pueda yo aprovechar porque es una roca fragmental, es una roca porosa, no necesariamente es permeable porque puede estar cementada y no ha generado permeabilidad. Por lo tanto, puede eh, hospedar mineralización de metales preciosos, como por ejemplo los depósitos epitermales de intermedia sulfuración,
que se tienen a nivel global. Uno de ellos es Peñasquito. Hay diatremas que están relacionadas a depósitos de oro como en Pucamarca, eh, en el sur del Perú. Yanacocha tiene su diatrema, pero estas diatremas están más relacionadas a estos depósitos de explosión, que son buenos hosts de mineralización de metales preciosos, pero también tenemos que tener en cuenta que como son productos de alguna explosión, dentro de la evolución de un sistema hidrotermal, dentro de mi evolución de, de mi depósito, puedo tener una diatrema que destruya toda mi mineralización también, porque es parte del sistema de deducción. No es parte del sistema de mineralización, es parte del sistema de erupción. Entonces, si yo tengo suerte, puedo tener una diatrema que se formó antes de un fluido hidrotermal económico y lo mineralizó. Si no tengo suerte, puedo tener una diatrema que destruyó mi mineralización preexistente. Claro, sí, entiendo. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Brian Paul. Buenas noches, ingeniero Billy. Felicitaciones por su excelente presentación. Quisiera consultarle, en relación a los estilos de erupciones volcánicas, ¿cuál es el tipo de erupción que predomina en los volcanes activos e históricos del Perú? Gracias. Ok, hemos hablado de los magmas félsicos y máficos, ambos extremos, pero no hemos tocado el tema de las andesitas, que es la composición intermedia. Las erupciones andesíticas van a ser duales, por así decirlo. En algún momento, por la cantidad de dióxido de sílice, se van a comportar como erupciones máficas o como erupciones félsicas. En el caso de nosotros, en los Andes, de donde viene el nombre andesita, eh, la- las erupciones explosivas andesíticas que tenemos en nuestro país se asemejan más a las erupciones explosivas eh, félsicas. Quiere decir que forman nubes piroclásticas y también que van a formar lavas. Pero, pero los productos que se van formando son muy parecidos a las erupciones explosivas félsicas. Entonces, en base a eso, eh, el estilo de erupción que predomina en los volcanes activos son piroclastos. Esos son, el estilo de erupción va a ser eh, estromboliano, azul-pliniano en algunos casos, y voy a tener depósitos de piroclastos, más que lávicos. Sí, y gracias. Creo que eso llenaría la pregunta, absolvería la pregunta, ¿verdad, Paul? Bueno, también tenemos una pregunta más de Miguel González. Buenas noches, ingeniero, buenas noches. Qué buena presentación. ¿Qué características son distintivas de una autobrecha? Algunas texturas o a lo mejor que me pueda ayudar a diferenciarlo de una brecha. Ok, la autobrecha es una brecha. eh, Así que diferenciarlo de una brecha es lo mismo. ¿No? Estamos hablando de terminologías nada más. Eh, Otra vez, estamos hablando de un tópico o de un tema de vulcanismo. Entonces, si nos referimos a una autobrecha volcánica, estamos hablando de un proceso volcánico que produce una autobrecha. eh, Primero, vamos a tomar el concepto de las brechas. Para yo definir una secuencia clástica, en este caso, para definir una brecha, necesito considerar tres parámetros. Uno son los fragmentos, los clastos, la matriz y el cemento, ¿no? Tres parámetros. Cemento, vamos a dejarlo de lado, vamos a decir que la autobrecha no está hidrotermalizada, nos vamos a quedar con clastos y matriz. La autobrecha volcánica o la autobrecha producto de un proceso volcánico va a ser monomíctica, debido a que la lava que va a ascender a través del conducto volcánico está sólida, esta lava sólida
se va a enfriar rápidamente. Generalmente ocurre en el frente de lava. Digamos que mi conducto está aquí y por acá va a caer mi lava. Entonces mi lava al momento de caer, la parte de adelante se va a enfriar más rápido que la parte interna. Por lo tanto, al momento de enfriarse va a formarse una costra. Y como la lava caliente todavía quiere seguir fluyendo, esta lava caliente que está dentro de la costra va a empujar la lava y se va a fragmentar. Entonces va a haber una fragmentación propia de la lava. Por eso se dice auto. Entonces, brecha porque tiene clastos. Entonces es una brecha de los mismos clastos, por lo tanto es una brecha monomíctica y la matriz de esa brecha está rica en cristales porque es parte de la misma lava. Esa es la característica de la autobrecha volcánica. Y siempre va a estar en el frente de la lava o en la parte alta de la lava. Bien, muchas gracias, ingeniero. También tenemos una pregunta de Joel Darwin. Buenas noches, ingeniero Billy. Muy buena presentación. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿A qué se debe la evolución del magma de composición máfica y félsica? Muy bien. Hablábamos de que cada magma tiene una composición distinta debido al contenido de dióxido de sílice. Entonces, todos los magmas que están dentro del, del manto, en la astenosfera, hacia abajo, son magmas primitivos, en su calidad de ser magmas máficos. Hablamos de magmas basálticos como una analogía. Ustedes ya saben que hay diferentes magmas máficos a nivel de superficie, ¿no? Diferentes tipos de rocas, ¿no? Gabros, hay andesitas, hay basaltos, etc. Bueno, hablemos de un magma en composición general, un magma máfico. Los magmas máficos se dicen que son magmas primitivos. Primitivos porque no evolucionaron, no evolucionaron. Son, no sé, pues imagínate un neandertal. Entonces, eh, a este magma máfico eh, le abrieron la puerta o la ventana y este magma comenzó a ascender por un conducto, ¿no? Y por acá se acumuló. Vamos a tener mi diagrama del volcancito. Entonces, digamos que el magma ascendió por este conducto y se estacionó en este lugar. Cuando se estacionó, ¿qué pasó? Si yo avancé, yo como persona voy a avanzar por un túnel, pero ese túnel está lleno de barro. Y todo ese túnel que tiene 100 metros está lleno de barro rojo, barro verde, barro amarillo, barro marrón. Cada color representa un mineral diferente. Entonces, el magma máfico que va a ascender a través de ese conducto se tiñó de todos esos colores. Quiere decir que absorbió diferentes minerales. Entonces, ese magma que está caliente absorbió a estos minerales de mi roca caja y empezó a cambiar de composición química. Todo lo que era estable a esta profundidad dejó de ser estable a esta. Por lo tanto, sus condiciones geológicas cambiaron y el magma se adaptó a este ambiente. Es como si yo te pusiera ahorita que tú vives en la atmósfera, te pongo a vivir debajo del agua y digamos que tienes la capacidad de adaptarte y empezaste a respirar debajo del agua. Tu composición cambió, tu ADN cambió, tu forma cambió. Lo mismo sucede con los magmas. Ese es un factor que, externo que contribuyó a la evolución de este magma, ¿no? El magma primitivo pasó a ser un magma más evolucionó. Uno, por los diferentes minerales que absorbió, otro, porque cambió su ambiente. Ya no es tan profundo, es menos profundo, cambió su presión, cambió su temperatura, cambió las condiciones. Y de repente, digamos, a este señor le dijeron, ¿sabes qué? Imagínate tú que vives en tu cuarto, eh, te dijeron, oye, ¿sabes qué?
tu hermano va a vivir contigo, en el mismo cuarto. Entonces, tú te adaptaste a esta persona que está ahí y evolucionaste. ¿Por qué? Porque dejaste de hacer tus cosas, ahora pensaste que hay otra persona, empezaste a compartir espacios, empezaste a compartir tradiciones, cultura, etcétera. Lo mismo sucede con un magma primitivo, al momento de ser inyectado también, ese es otro factor, la inyección de un magma, lo que hablábamos al inicio, de cómo se producen los magmas. Inyectaron a un magma, entonces esta persona que era máfica, le inyectaron otro magma, que también puede ser máfico, entonces la combinación de estos dos magmas generaron un cambio de temperatura, un cambio de presión y un cambio de composición. Y eso hizo que evolucionara el magma. Entonces es por eso que evolucionan los magmas de máficos eh, a félsicos. No es una evolución así súper brusca, que de un ultrabasalto me paso a una riolita, sino es una evolución, digamos, paulatina. Porque el ascenso del magma no se da en un día, sino se da, y ustedes ya saben, ¿no? A través del tiempo. Bien, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta de Rodrigo Cayata. Buenas noches, ingeniero Billy. Excelente ponencia. Tengo una duda. ¿De qué forma afecta el entorno con respecto a la presencia de volcanes y de los tipos que se presentan en estos terrenos? Ah, el entorno a la presencia. Si estás ahí, ¿puedes darme más detalles? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, sería factible también. Rodrigo, ¿estás ahí? Bueno, voy a entender un poco sobre el entorno. ¿Quiere decir el ambiente Ah, de dónde ocurren estos bien, volcanes? señor ingeniero, disculpe. ¿Cómo estás, Rodrigo? Eh, ah, ¿Me escucha, disculpe, ingeniero? Te escucho. Lo que quería preguntar es, bueno, el ambiente donde rodeamos, ¿no? Digamos, el territorio peruano tiene variedad, diferentes tipos de estilos, ¿no? Digamos, en la presencia de, digamos, el fondo marino, la presencia de volcanes o qué tipo de volcanes puede estar presentes en esas zonas y, digamos, en la zona de los Andes, los volcanes que presentan, digamos, de diferente con respecto a los marinos, ¿no? Ese es más o menos mi duda, ¿no? Claro. Bueno, hablábamos anteriormente sobre los diferentes ambientes donde se forman estos vulcanismos. Debajo del mar vamos a tener eh, vulcanismos efusivos y explosivos. Los efusivos van a tener productos como las lavas almohadilladas, las de laminares, y los explosivos van a tener estos black smoker, que también pueden tener depósitos piroclásticos, pero que son suprimidos por la presión hidrostática. Así que debajo del mar tú puedes tener eh, erupciones tipo fisurales, como las dorsales mesooceánicas, este tipo de vulcanismo. Vas a tener también vulcanismos tipo cono, que son como el Misti, que es un cono, tipo cono, dentro debajo del mar. Entonces, acuérdate que en el Perú han existido diferentes cuencas a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? A lo largo del Cámbrico hacia el Mioceno, Plioceno que actualmente estamos viviendo, el Holoceno. Entonces, vamos a tener diferentes ocurrencias volcánicas a lo largo de nuestra historia. Las más conocidas, que son estas lavas del Jurásico, eh, que estamos hablando del Jurásico-Cretácico de la cuenca Lancones, de la zona de Casma, de la zona de Lima, donde vamos a tener vulcanismo submarino, que está representado básicamente por las fisuras, y estas lavas almohadilladas. La formación de estas calderas históricas que mostré en la presentación, o estas calderas interpretadas que ya son de la época del Eoceno-Mioceno, estamos hablando de entre 60 a 10 y tantos millones de años, van a tener
va a estar relacionada más a la producción de conos volcánicos, tipo los conos volcánicos que ustedes tienen en Puno, que tenemos en Arequipa y que tenemos en Ayacucho. Eh, eh, digamos, y que son de explosión subaérea, porque se han emplazado al momento de levantarse los Andes en la parte de la atmósfera. Influencia el entorno o el ambiente, influencia en la formación de estos depósitos, va a influenciar más en el producto y en el estilo de erupción más que en la formación del volcán, porque tú puedes tener un volcán, un cono volcánico submarino y puedes tener un cono volcánico subaéreo, ¿no? Por eso tenemos arcos de islas volcánicas y arcos de islas continentales, ¿no? Arcos volcánicos, perdón, arcos volcánicos continentales y arcos volcánicos de isla, que son los submarinos. Es así como afecta el entorno, básicamente en los productos que se van a formar. Bien, espero que a Rodrigo se le haya absuelto la pregunta. Tenemos una penúltima pregunta más de Analia Aguilar. Excelente presentación, ingeniero Billy. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de rocas volcánicas son las más favorables para hospedar mineralización? Ya, va a depender mucho del tipo de depósito que vayamos a buscar. Para los depósitos epitermales diseminados, vamos a buscar rocas que tengan mucha permeabilidad y porosidad. Por lo tanto, voy a buscar yo rocas de, de un producto piroclástico, de un producto de flujo piroclástico, que pueden ser las tobas o algunas ignimbritas. Entonces, eso, eh, eso es lo que yo voy a buscar. Y estas rocas que se van a formar generalmente son félsicas. Algunas son intermedias, voy a tener tobas andesíticas, pero las que tienen mayor expansión, mayor extensión son las tobas félsicas, que son tobas riolíticas, tobas asíticas, etc. Esa es para la diseminación. Para la formación de vetas, yo necesito, en vez de tener una roca porosa y permeable, yo necesito que la roca sea un poco más competente y que me permita a mí formar eh, estructuras de apertura, o sea, las vetas. Por lo tanto, necesito tener o bien unas ignimbritas soldadas que van a ser muy densas, que se van a romper y que van a permitir que se formen vetas, o necesito yo mejor unas lavas para poder yo encontrar dónde se van a formar estas vetas. Una roca más coherente. Los domos son trampas. Entonces, donde existan unos domos, puede ser que los domos hayan entrampado mineralización posterior a ellas. O puede ser que los domos estén cubriendo mineralización eh, preliminar a estos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué tipo de depósito voy a yo buscar. Como hablábamos en los pórfidos de cobre, puede ser que yo tenga un domo asociado a la formación de algún depósito cuprífero. ¿Pero por qué? Porque estuvo asociado a una cámara magmática y se quedó el domo ahí expuesto, ¿no? Y si estamos hablando de los BMS, voy a tener yo que buscar los depósitos submarinos o de estos depósitos volcánicos submarinos que estábamos hablando, lavas almohadilladas, lavas laminadas o algunos criptodomos que puedan estar, que pudieron haber ocurrido debajo del mar. Por lo tanto, me van a facilitar a mí la búsqueda de esta mineralización polimetálica que se va a formar en la base de estos depósitos. Bien, creo que por última pregunta tenemos de Rosa Luz. Buenas noches, ingeniero Billy. Excelente ponencia. ¿Qué tan próspera le podría ser para hospedar un yacimiento de tipo diseminado de rocas volcánicas del Takasa son favorables? ¿Ya? Las rocas del Takasa, el Takasa es un arco volcánico inmenso, ¿no? Viene desde Arequipa hasta la zona sur. Así le han puesto el nombre Takasa. Ya el Ingemet y el equipo del IGP ha hecho un gran esfuerzo de diferenciar los diferentes centros volcánicos y ahora le está poniendo nombre a, a estos depósitos individualmente, pero todo lo está agrupando en una sola edad que es el Takasa, digamos, 18 millones de años aproximadamente por ahí, a más, ¿no? De 18 a más. Eh,
si me preguntas qué tan próspera, o sea, qué tan prospectivo es el Takasa para un diseminado, el Takasa tiene una composición andesítica, eh, digamos, no es tan prospectivo para una diseminación de algún metal que tenga fluidos más ácidos, vamos a decirlo así. Eh, Porque eh, es una roca fragmental, o sea, cumple con los requerimientos. Es una roca fragmental, es una roca permeable, es una roca porosa, eh, pero no es reactiva. Entonces, va a reaccionar más porque es muy compacta, es muy densa, ha sufrido mucha litificación, está más relacionada a la formación de vetas, porque es muy compacta, lo que hablábamos, ¿no? Parece más una lava, el Takasa. Y en las partes donde es piroclasto, no es tan reactiva para formar diseminados de metales preciosos. Así es. Bien, creo que tenemos una pregunta más de Joan. Buenas noches, ingeniero Billy. Gracias por su presentación. Acá en Arequipa hay un depósito de caída del volcán Misti aproximadamente de hace 2000 años. Las pomes de dicho depósito presentan mingling de hasta tres colores. ¿A qué se debería que los magmas que generaron dicha erupción no se mezclaron, sino que permanecieron en fases separadas? Ok. Eh, ok, acá los pomes, si se refiere a que los pomes tienen tres diferentes colores y habla, el mingling quiere decir la mezcla, como que, sí, pues la mezcla, la mezcla de magmas. Ese es el término en inglés a lo que él se refiere. Que el pómez tenga tres colores eh, eh, in- puede indicar varias cosas. Se está asumiendo en la pregunta de que los tres colores corresponden a tres composiciones diferentes y que no se mezclaron, dice. Eh, entonces, cuando estemos nosotros ante una secuencia o ante un depósito donde existe una variedad de composición, vamos a llamarlo así, o de colores, nos está diciendo a nosotros que los puntos de equilibrio de cada magma que existió en la cámara magmática son diferentes. El punto de equilibrio es donde los parámetros físico-químicos son estables. Ese es el punto de equilibrio, que es un punto crítico. Si yo le cambio a un parámetro a ese punto crítico o a ese punto de equilibrio, desestabilizo mi sistema. Ahora, que el pómez tenga tres colores diferentes, uno de ellos puede ser de que el pómez, si es pómez eh, y es, vamos a llamarlo rojo, si tiene un color rojizo, puede ser de que ese pómez o que ese clasto juvenil se haya oxidado nada más. No quiere decir de que sea de una composición diferente. Para saber si es de una composición diferente, habría que analizarlo y ver químicamente si es que es diferente o si es que el color corresponde a una oxidación térmica o una alteración eh, dentro de la erupción. Si, si se diese el caso de que yo tengo tres clastos juveniles de diferente composición, como menciona la pregunta, eh, para entender la pregunta, si tengo tres clastos diferentes, o sea, tres clastos juveniles de diferente composición, quiere decir de tres colores, probablemente estos clastos de diferentes colores corresponden a magmatismos o vulcanismos anteriores a un último evento. Quiere decir que cada uno es de diferente tiempo. Si tengo tres clastos de diferente composición de estos clastos juveniles. Por lo tanto, los clastos de pómez de algún color probablemente
ya no son clastos de pómez, sino fue un fragmento de alguna toba rica en pómez que era la roca caja de mi conducto volcánico. Vamos a poner un ejemplo. Como mencionaban en el Tacasa, tengo el Tacasa y el Tacasa es rico en pómez también. En algún momento el Tacasa, hay una diferencia de edad en el Tacasa que va a un rango de 33 a 18, si mal no recuerdo. El Tacasa antiguo es muy andesítico y tiene una composición muy máfica. El Tacasa muy joven tiene, un comportamiento muy félsico, muy explosivo. Entonces, ese Tacasa, que es rico en pómez, va a ser mi roca caja. Y encima del Tacasa tengo el Sillapaca, que es un magma más dacítico riolítico. Y encima del Sillapaca tengo el Barroso, ¿no? Eh, o el Senca, vamos a llamarlo, por ahí. Entonces, cada uno tiene pómez, menos el Barroso, ¿no? El Senca, vamos a llamarlo. Cada uno tiene pómez. Ahora, el Tacasa tiene pómez que son blanquecinos, pero también son medios verdosos. El Senca tiene pómez que son blanquecinos. Y por ahí, en Arequipa, tenemos el depósito piroclástico que tiene pómez, ¿cómo se llama? Rojizos, pero es básicamente por oxidación térmica. Entonces, como son conductos, como es una roca caja de un conducto, quizás al momento de erupcionar, el último evento rompió Takasa, rompió Senka, y estos fragmentos de roca, que ahora son roca, que contenían pómez, se rompieron, salieron eh, en erupción y formaron otra roca, pero ya vienen siendo fragmentos líticos, ya no son fragmentos juveniles dentro de la misma erupción. Bueno, espero que eso haya respondido un poco su pregunta. Bien, creo que es prudente ya cesar con las preguntas. Quisiera expresarle nuestra sincera, por parte de la Junta Directiva SEG Estudiant Chapter 1.1, nuestras sinceras agradecimientos hacia usted, por esta excelente ponencia. Esperemos que esto sea el inicio de muchas más ponencias, muchas más actividades junto a usted. Además, quisiéramos pedirles a todos los presentes, a los estimados, para que podamos tomar una foto como finalización de esta ponencia. Por favor, prendan sus cámaras para que podamos tomar una foto grupal entre todos. Prendan sus cámaras, chicos, por favor. Están en pijamas. De repente, vamos a dar un tiempito para que puedan. Ah, sí, otra cosa, a ver, voy a poner en el chat. Está desactivado, dice al parecer. Oh, no. Cualquier duda, cualquier cosa que deseen profundizar, ahí les dejo en el chat mi correo. No lo he puesto en la presentación, pero ahí en el chat está mi correo, así que siéntense libres de, de seguir preguntando. Voy a hacer todo lo posible de responder, solamente que recuerden que hay una diferencia de 16 horas y bueno, espero haber llegado a todos, espero no haberlos aburrido también. Ese es un tema denso, no he tocado mucho a detalle eh, la parte muy teórica, pero bueno, Mm, creo que hay bastantes personas allá. Un momento.
Bien, una última foto y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero. Y la idea es expresarles nuestro reiterado agradecimiento por parte de la Junta Directiva y creo que hablando por todos, ha sido una estupenda presentación el día de hoy y pues por parte de la C-Gestión Chapter, eso terminaría con nuestra tarde geológica. Muchas noches con todos, muy buen día con usted, ingeniero. Gracias. Gracias a todos.